Bien, vamos a dar inicio a la sesión número 10. Para eso voy a dar lectura a esta primera parte de la apertura. Posteriormente contestaremos las preguntas, por favor. Bien, iniciamos. La Gran Barrera de Coral Australiana. La Gran Barrera de Coral es el mayor ecosistema coralino del mundo y contiene 400 especies de coral, 1500 especies de peces y varias especies de moluscos. Entre los efectos más serios del cambio climático observado es el blanqueo del coral. Los corales viven al límite de tolerancia a la temperatura del agua, por lo que el aumento de la temperatura de la superficie del mar constituye un serio riesgo para los ecosistemas de los arrecifes. Un ejemplo claro es el fenómeno de El Niño, que ocurre ahora durante más tiempo del habitual, implicando el aumento de corrientes cálidas en el Océano Atlántico. Además, los océanos representan un sumidero importante para el dióxido de carbono atmosférico. Al aumentar el dióxido de carbono disuelto, aumenta también la acidez del agua. Del mismo modo, la temperatura interviene directamente en las corrientes marinas, ya que el aumento en la temperatura provoca cambios en la densidad, haciendo que las corrientes menos densas y calientes estén cercanas de la superficie y las más densas y frías por debajo. Las sales disueltas en el agua del mar evitan su congelación. Otra propiedad presente es la presión, producida por el peso de la columna de agua más la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del mar y que limita la distribución de los organismos. Por lo tanto, la principal causa del blanqueamiento de los corales es entonces el cambio climático. Cuando la temperatura del planeta aumenta, el océano se calienta. Un cambio en la temperatura del agua de tan solo 2 grados Fahrenheit puede hacer que el coral expulse las algas. El coral también puede decolorarse por otras razones, como mareas extremadamente bajas, contaminación o demasiada luz solar. ¿Cómo ocurre esto? Cuando los corales se estresan, es decir, perciben los cambios de salinidad, luz o calor, estos cambios producen la expulsión de las algas zooxantelas. A medida que las algas se van, el coral se desvanece hasta que parece que ha sido blanqueado. Si la temperatura permanece alta, el coral no permitirá que las algas regresen y morirá. Bien, ahora resolvamos las preguntas. Dice aquí, ¿qué cambios físicos y químicos están presentes en la lectura? Bien, como pudimos leer, existen diferentes tipos de cambios. Bien, el primer cambio que pudimos observar en cuanto a lo físico, pues es el cambio de color, ¿cierto? Y en cambios químicos, bueno, como pudimos leer también, existe un aumento en el dióxido de carbono, sí que está disuelto en el agua, y bueno, ese podría ser uno de los cambios químicos que pudimos observar en la lectura. Bien, pregunta número 2. ¿Cómo contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de los arrecifes de corales? Bien, como pudimos leer, y bueno, esto me gustaría que ustedes lo pudieran escribir a su manera y que con sus propias palabras pudieran expresar cómo es que contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de los arrecifes corales. Bueno, la lectura explica paso por paso cómo es que contribuye. ¿Sí? ¿Cómo podemos destruirlos? Bueno, pues fácilmente, ¿no? Si modificamos lo que hay en el agua. ¿Y de qué manera? Bueno, pues ya sabemos todos. Bueno, vamos a responderlo de esta manera. Bien, número 3. Identifica las propiedades físicas de la materia presentes en el fenómeno del blanqueamiento de los corales. Bueno, esto es para complementando lo visto, ¿no? Dice aquí. Vamos a leer las afectaciones y a identificar qué propiedad. Dice, las corrientes cálidas están cerca de la superficie. Bien, esto al principio de la lectura dice que el agua caliente es de menor densidad y está en la parte más alta. La de menor densidad, es decir, la fría, permanece abajo. Entonces se refiere específicamente a la densidad. Bien, B. El aumento del dióxido de carbono disuelto aumenta la acidez del agua. Bien, el dióxido de carbono dice que es soluble al agua, es decir, se encuentra disuelto y esto aumenta la acidez del agua. Entonces estamos hablando de solubilidad. Bien, C. Es el resultado por el peso del agua más la atmósfera. Bien, pues es algo en lo que todos a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos sumergidos en nuestra atmósfera y sentimos cierta presión, estamos acostumbrados a ella. Y si alguna vez ustedes se han, de alguna manera, sumergido en agua, empezamos a sentir una fuerte, ¿cómo le llamamos? Presión en nuestros oídos, ¿no? Entonces, el peso del agua más el peso de la atmósfera, bueno, esto hablamos entonces de una presión. D. Muerte de los corales. ¿Cómo podemos observar que murieron los corales? Bueno, pues en un cambio en su coloración es como podemos observar que en ese blanqueamiento, ¿no? Entonces hablamos de color y hablamos entonces todo el tiempo de propiedades físicas. Y por último, el fenómeno del niño.
sí, ahora dice, pues, según la lectura, ahora dura más tiempo que antes y es un cambio en la temperatura. Entonces, este es el inciso E, temperatura. Muy bien. Bien, ya vamos a, bueno, en la pregunta número 4 dice, explica qué propiedades físicas de la materia están presentes en el deshielo de los glaciares. Bueno, pues si podemos, si pudimos entender el deshielo, pues no es otra cosa más que cuando el agua o el agua congelada alcanza su punto de ¿qué? De fusión. Entonces, la fusión sería una propiedad física de la materia que está presente en el deshielo, ¿no? Y la otra, bueno, pues también, ¿qué es lo que pasa al hielo cuando empieza a derretirse? Empieza a disminuir su ¿qué? Bueno, pues sí, su volumen, ¿no? Y el volumen también es una propiedad física. Bien, vamos a ahora a clasificar estas propiedades de las que hablamos. Estas 5 que están aquí arriba, densidad, solubilidad, temperatura, presión, color, fusión y volumen. Todas estas propiedades físicas de la materia, vamos ahora a clasificarlas. ¿Cuáles son las cualitativas? Bueno, vamos a entender como cualitativas aquellas propiedades que son observables, ¿sí? Que no poseen un valor numérico, ¿sí? Entonces, dentro de todas estas, bueno, vamos a ver la densidad, bueno, pues toda materia tiene densidad, pero la densidad la podemos medir, entonces definitivamente no es una cualitativa. Tampoco la solubilidad, ¿no? Pues qué tanta cantidad, en este caso de dióxido de carbono está disuelto en el agua, pues también se puede medir. La temperatura también la podemos medir, ¿no? En grados centígrados, Fahrenheit, qué sé yo. La presión, pues también, ¿no? Si estamos entre más abajo del agua estemos, sentimos mayor presión, entonces pues tampoco es una propiedad cualitativa. El color, ok, el color lo podemos medir, pues así como tal, pues no podemos tomar una regla o un termómetro para poder medir el color, ¿no? Bien, como tal, y es observable, es decir, podemos observar que es una propiedad, sí, que va a cambiar de color, entonces una propiedad cualitativa. Bien, dentro de las demás, bueno, nos falta aquí fusión, bueno, fusión tampoco, y volumen, pues menos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a las extensivas e intensivas. Estas pruebas extensivas e intensivas se refiere directamente a de que dependen o no de la cantidad de materia que tienen. Por ejemplo, la cualitativa, ya habíamos hablado de ella, el color blanco, así si quitamos un pedacito de coral o tenemos 1 kilo o 10 kilos de coral, pues no importa, va a seguir siendo blanco. Entonces, pues se queda aquí en cualitativas, ¿no? Pero en cuanto a las extensivas, sí podemos decir que estas extensivas dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el ejemplo más básico para mí que puedo explicar ahorita sería el volumen. Sí, el volumen depende completamente de la cantidad de materia. Entre más hielo tengamos, obviamente va a ser mayor volumen. Tenemos 1 kilogramo de hielo, 2 kilogramos de hielo, 3 kilogramos de hielo, va a ir cambiando el volumen. Es una propiedad entonces extensiva. Y la otra es la solubilidad. La solubilidad también es una propiedad extensiva, sería la número 2 que va aquí. ¿Por qué? Porque también, ¿no? Depende de qué tanta cantidad de CO2 quizás se pueda o no disolver en el agua. Entonces sí depende completamente de la cantidad de materia que tenga. En cambio, las intensivas no. En cuanto a las intensivas, pues aquí no depende de la cantidad de materia. Les decía yo, ¿no? Por ejemplo, vamos al punto de fusión. Sí, dijimos que el hielo se funde a 0 grados. A 0 grados centígrados pasa de ser sólido a líquido. ¿Sí? Entonces, aquí no depende del volumen. Así sea un cubito de hielo, o sea un glaciar de 1 kilómetro de largo, o 1 kilómetro de volumen, 1 kilómetro cúbico de volumen, pues no importa, se va a hacer la misma. La fusión es intensiva porque no depende de la cantidad de materia, sino depende, más bien es un número establecido, es un número que ya está, ¿cómo decirlo? Pues que ya lo conocemos, en este caso como la temperatura de fusión del hielo, y no importa la cantidad de materia. Entonces, la fusión es una propiedad intensiva. De la misma manera, ¿no? La temperatura, sí, en la temperatura por ejemplo, de un glaciar, que son -5 grados, bueno, -30 grados centígrados, voy a poner un número así, -30 grados centígrados. Si esta propiedad intensiva, pues va a ser la misma proporción, bueno, va a ser la misma y no es proporcional, por ejemplo, en 1 gramo de hielo o 1 tonelada de hielo, ¿no? La temperatura, entonces, no depende tampoco de la cantidad de materia. ¿Sí? La otra es la densidad. ¿Sí? Si nosotros ponemos a flotar un cubito de hielo, bueno, sabemos que es menos denso que el agua salada, ¿no?
y así sea un cubito que mide 10, no sé, 10 centímetros cúbicos, pues lo mismo una tonelada. De todas maneras va a mantener la densidad. Sí, tampoco depende de la cantidad de materia. Y por último, la presión. Sí, entonces estas son las propiedades intensivas de la materia. Bien, ya para concluir la sesión del día de hoy, dice aquí, ¿qué son las propiedades cualitativas? Bueno, creo que ya lo describimos muy bien, ¿no? Son las que son observables, que no poseen un valor numérico. Y la diferencia entre las propiedades extensivas e intensivas, bueno, como ya lo habíamos comentado, las extensivas dependen completamente de la cantidad de materia y las intensivas no dependen de la cantidad de materia y tienen un valor. Tienen el mismo valor, tienen el mismo valor no dependiendo de la cantidad de materia y las extensivas dependen completamente de la cantidad de materia. Muy bien. Bueno, pues, por favor, igual contesten todas las preguntas, las de la apertura que no las mencioné, pero las tienen que responder ustedes. Y dice así, reflexiona lo referente a los efectos que ha traído consigo a la par el desarrollo tecnológico y la modernidad sobre temas tan importantes de hoy como son el cambio climático en el ecosistema marino y cómo puede afectar a su flora y fauna. Los corales viven al límite de tolerancia a la temperatura del agua, por lo que el aumento de la temperatura de la superficie del mar constituye un serio riesgo para los ecosistemas de los arrecifes. Considera que están presentes los cambios físicos y químicos, así como las propiedades físicas de la materia en las afectaciones de los arrecifes de coral. Bien, por favor, bueno, suben su información y nos vemos el día de mañana para la sesión número 11. Que tengan buena tarde. Hasta luego.